sido salvos. Y la Biblia explica bien claro, salvo de las cosas que al final vendrán. Y yo le hablé ya por 3 semanas de un tema, ¿se acuerdan? Pues salvo de ese lugar, de cual el Señor dijo: para todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el que en mí cree ya no es condenado. ¿De cuál condenación? De lo que el mundo espera si no viene a los pies de Cristo Jesús. Y hoy yo quiero hablarte de algo que yo puedo asumir que la mayoría de nosotros ya hemos entrado a la salvación, hemos recibido la salvación y muchos llevamos muchos años en este camino llamado salvación. Pero todavía no se ha sentado bien. Hablamos que hemos nacido de nuevo, hemos renacido de otra simiente, que hemos recibido una nueva vida, de que hemos pasado de muerte a vida, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y estas son verdades que están en la Biblia. Pero el tiempo ha llegado donde nos ha tocado vivir, donde tiene que haber un matrimonio en lo que creemos con lo que practicamos. Amén. Had to be a marriage. If you just la doctrina, pero no la practico, hay un gran abismo entre estas cosas. Yo creo, cantamos, sí creo, o yo creo. Hay quienes creen que creen, pero en realidad no creen. Entonces el decirlo, aquí es donde viene el matrimonio, the marriage, con lo que vivimos. Porque si no, lo que creemos está divorciado y separado de lo que practicamos. Y para muchos, desafortunadamente, Dios no mira lo que decimos, si lo que decimos no está conectado con lo que vivimos. Por eso el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Y por eso está ahí, viviendo de acuerdo a la manera como Dios ha ordenado las cosas. Y hoy en día hay una gran necesidad aún dentro del mismo pueblo de Dios de enseñarles. Qué bueno decirlo, pero no desconectar el corazón de lo que nuestra boca y nuestra lengua habla. Porque si no, será un engaño. Y podemos pasar toda nuestra vida cantando y emocionándonos y diciendo, pero si nunca entramos en el practicar lo que estamos hablando, no conocemos lo que estamos diciendo. ¿Están conmigo? Y Dios está más interesado en lo que hacemos, porque eso refleja lo que somos. Amén. Entonces hoy en día hay que aclarar estas cosas. Yo no estoy en contra de ser carismático. Yo no estoy en contra de ser pentecostal. Pero en ese proceso descubro que la gente que más problemas emocionales tiene son los carismáticos, son los pentecostales.
no estoy en contra. Amén. Entonces lo que quiero es traer ese matrimonio. No podemos gozar de unos principios de Dios que no practicamos. Porque no es el conocerlo nada más, sino poner en práctica lo que conocemos. Y yo hoy, hermanos, quiero hablarles de algo de los que ya, alguien me dijo, todos en la iglesia donde se reúnen son salvos. Yo le dije, bueno, yo asumo, porque yo no puedo leer los corazones de las personas. Solo Dios puede hacer eso. ¿Me entiende? Entonces, si usted es uno de esos que ha sido salvo, que dice que ya es salvo, y la salvación es un proceso, ¿me entiende? Ya eres, pero esa salvación hay que vivirla, hay que practicarla. Me gusta en inglés que dice work it out. Trabaja lo que ya tiene, que se manifieste, que se dé a conocer. Luego la Biblia dice en 1 de Pedro 2:9, el fin de nuestra fe es ¿qué? La salvación del alma. Entonces, es algo que Dios te ha dado. En el libro de Hebreos, capítulo 2, del verso 1 al 2. Mire, los que ya decimos y creemos que somos salvos. Temamos, pues, creo que no es ahí, es el capítulo 2. Capítulo 2 de Hebreos. Vamos a esperar. Capítulo 2 de Hebreos. Es el tema que está allá. Y es muy importante que esperemos para leerlo. ¿Ok, hermanos? Ok, si se quebró yo puedo leerlo en voz aquí, que tengo el micrófono. Ok, qué bueno. Por tanto, hay una coma. ¿Es así? Usted se detiene ahí. Por tanto, ¿qué? Un momentito. No, espere, oiga un momentito. Por tanto, cuando se dice por tanto, es como decir, en base a lo dicho, en base a lo sucedido, en base a lo que ha pasado. Amén. Porque ahorita en el capítulo 1 se nos dicen algunas cosas. Y terminando el capítulo 1, el escritor dice, por tanto, lo que le he hablado en el capítulo 1, en base a lo sucedido, en base a eso, por consiguiente, en inglés es therefore, hay algo que hay una gran necesidad. Y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Cuántos saben lo que es esa palabra? Diligente. Atendamos a las cosas que ya hemos oído. ¿Ve? Por eso dice, por tanto, por consiguiente, por esa razón, por lo que ha sucedido, lo que te ha sucedido a ti, lo que tú has venido. Por tanto, es necesario, una necesidad que con diligencia atendamos a esas cosas que hemos oído. ¿Y por qué? No seas que algo pase, que nos deslicemos, que nos apartemos. Y el otro verso, porque si la palabra que fue dicha por medio de los ángeles fue firme, y ahorita le voy a decir cuál, cuando Moisés subió al monte a recibir las leyes de Dios en el monte de Sinaí, habían los ángeles, estaban presentes allí. Y ellos dijeron cosas firmes para el pueblo.
Y sigue diciendo, y toda violación, transgresión y desobediencia recibió una retribución, un castigo tremendo. Y por eso Israel pasó por lo que pasó, porque la palabra que recibieron la tomaron, pero no le pusieron mucha atención, no fueron diligentes, no se ocuparon, no lo vieron como algo que verdaderamente era la palabra de Dios, sino, el verso que sigue, por favor, sino, ¿cómo entonces le está diciendo el escritor? Vamos nosotros a escapar, pero ¿a escapar qué? La retribución que ellos recibieron. Y la Biblia habla de lo que yo le he hablado por 3 domingos, ¿cómo escaparemos nosotros también ahora? Si descuidamos, y aquí donde yo voy a estar hablando con algunos que dicen que tienen la salvación, pues está bien, yo no lo dudo, pero sí dudo que le está dando el cuidado y la atención y lo necesario, porque dice, es necesario que esto se haga. Si descuidamos una salvación, y no cualquiera, hermano, es una salvación tan grande, ser salvo del infierno, hermano. ¿Me están oyendo? ¿O de qué otra cosa? ¿De qué le dice usted a la gente que sean salvos? ¿De qué? Pues de lo que viene, de lo que le espera, ser salvo de los juicios de Dios que están establecidos. Entonces le dice, ¿cómo nosotros, cristianos, que hemos recibido esta salvación, la cual se anunció primeramente por el Señor Dios, y luego la confirmaron aquellos que la oyeron? Y viene la pregunta en el verso que sigue, testificando Dios juntamente con ellos, con señales que hizo con Israel, 40 años en el desierto, prodigios y diversos milagros también, y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Un pueblo que anduvo por el desierto 40 años, vieron la mano de Dios, donde no había agua, Dios le dio de beber, donde no había de comer, el maná caía del cielo. ¿Me entiende? Cuando se enfermaban, Dios los sanaba. Sus ropas nunca se hicieron viejas, ni sus zapatos por 40 años. Y en un desierto donde no había nada, Dios le proveyó todo lo necesario. Pero este pueblo se rebeló contra Dios. Entonces, hermanos, cuando usted lee en la Biblia la palabra por tanto, es decir, siendo que o en vista de lo hablado, lo oído, esto que está en el capítulo, es uno en una historia y luego llega a una conclusión y a un resultado. Por consiguiente, es lo que sigue, lo que ya hablando se ha dicho. Y aquí llegamos a lo que la Biblia llama la doctrina y la práctica, hermanos. Hemos oído mucho, pero ¿qué del practicar esto que hemos oído? Podemos conocer la doctrina, pero si no la practicamos, pues no tendrá sentido. Y esto parece ser el problema hoy. Si nosotros creemos lo que dice la Biblia en el capítulo, en el primer capítulo, esto tendrá un efecto radical entonces en nuestra vida. Tiene que afectar, si lo creemos. Como decimos, yo creo, cantamos ahorita, y qué bueno, yo creo. Bueno, vamos a ver si de veras creemos. La gente que no ora es porque no cree en la oración. ¿No es así? No cree en la oración. El que ora es el que cree. Por eso ora, porque está esperando que Dios va a hacer algo. Ya sea lo que Dios quiere, no lo que queremos, pero venimos que Dios haga algo en la situación. Por eso oramos y por eso no oramos mucho. Creemos, oramos poco
porque no creemos mucho. Oramos mucho porque creemos mucho. Entonces, cuando decimos yo creo, vamos a ver qué tanto de veras creemos. Si nosotros creemos lo que dice el primer capítulo, pues es como vivimos nuestras vidas. El conocimiento de lo que creemos tendrá que estar envuelto en lo que practicamos. Hay cosas que usted no las hace porque no la cree. Otras porque no le gusta. ¿No es así? El libro de Hebreos nos está diciendo que en vista de lo que hemos oído, por muchos años algunos, hay una gran necesidad. Y es necesario que con más diligencia, hay que ser diligente, usted sabe lo que es ser diligente. Dice que con más diligencia es un esfuerzo más grande. Y atendamos y pongamos atención a las cosas que hemos oído, las que ya conocemos, no sea que nos deslicemos. Así que Él está hablando de nuestra salvación. Dios te salvó. Viniste al Señor, creíste en Él. Digo, asumimos. Y usted comienza una nueva vida. Eres trasladado de las tinieblas a la luz. ¿No es así? Eres renacido. Entra una nueva vida, tiene una nueva esperanza, un nuevo hombre, una nueva mujer comienza a formarse, no de una vez, no instantáneo, pero una transformación se va llevando a cabo en nuestra vida o debe llevarse a cabo en nuestra vida. Y aquí estamos hablando de nuestra salvación que hemos recibido y que ya tenemos. Yo me acuerdo en Colorado, yo viví 10 años allá, hay muchos lagos y me gustaba pescar. Y me subí en un barquito pequeño con un amigo mío, nos subíamos en él y nos sentamos ahí hablando y pasamos todo. De vez en cuando, los vientos y el mover de otros barcos que pasaban por allá movían el agua y de repente nuestra embarcación se iba alejando y no nos dábamos cuenta. Cuando nos damos cuenta, ¡ay, pero estábamos allá! Vamos, y ahí vamos para allá otra vez con los palos que teníamos, nosotros llamamos remos, para mover otra vez al lugar. No deliberadamente nos fuimos para allá. Muchos de nosotros que hemos recibido la salvación, la tomamos tan liviana. No le damos tanta atención, no somos diligentes, que sin querer nosotros, los vientos de este mundo, las presiones de este mundo, las circunstancias por las que el mundo va pasando, sin darnos cuenta, nos vamos descuidando y nos vamos deslizando hasta que caemos en un naufragio. Y nos damos cuenta que sin quererlo, algunos queriéndolo, pero muchos sin quererlo, se han alejado de su salvación y no le han dado el cuidado que la Biblia requiere. Y en estos tiempos hay que aprender. ¿Cuántos saben lo que es un ancla? A tirar el ancla. El ancla es para que no la embarcación, con los vientos de este mundo, con la situación, vaya alejando tu alma, tu fe. La Biblia dice anclado nuestra alma, anclar nuestra fe. Y yo veo muchos cristianos hoy en día que no tienen un ancla. No oran, no leen, no meditan, no pasan tiempo con el Señor. Y los vientos y las situaciones de este mundo están llevando a algunos que sin darse cuenta. Yo he visto muchos que han comenzado aquí alegremente y contentos y cantando, yo creo en Dios. Pero después de unos meses, los vientos de este mundo lo alejaron. Y cuando estaban alejados del puerto, viene el naufragio, viene la tormenta y el barco perece. Y hoy en día,
lamentablemente, en los tiempos que vivimos hay muchas corrientes allá afuera. Yo he conocido cristianos que se convirtieron contentos, alegres, dando gracias por la salvación. Venían a la oración, venían los viernes a estudiar la palabra, venían los domingos a adorar al Señor con gozo. Pero poco a poco, inclusive líderes, ya no vienen a orar, ya no vienen al estudio de la palabra, y de los 4 domingos, a veces vienen 2. Mi pregunta es, ¿tan serio así hemos tomado la salvación? ¿Tan serio significa para nosotros que hemos sido salvos de un infierno como yo le hablé por 3 domingos? Tan agradecidos estamos y entendemos lo que hemos recibido, que poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos alejando. El fervor, el amor, el cuidado se va apagando. Y yo como pastor tengo que sonar una alarma. Despiértate tú que duermes de entre los muertos, para que te alumbre Cristo, dice la Biblia. Porque hoy en día lo veo, los afanes, el amor al dinero va ahogando y nos va alejando de aquello que con tan gran sacrificio Dios nos entregó. La Biblia habla de un derribe, un naufragio. Y yo como pastor he conocido, prueba a decirle, personas muy alegres. Y si no oran aquí, no es que usted no lo hace, pero yo dudo que usted lo haga en la casa. Y que estudie la palabra. Como dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque en ella encontraréis la vida eterna. Y luego poco a poco Dios comienza a menguar sin darse cuenta. Ya no asiste como acostumbraba, como antes lo hacía. Y de los 4 domingos ya pues solo 2, y de vez en cuando. Cuando hablo con ellos sus respuestas son: es que tengo mucho trabajo, es que estoy muy ocupado, es que no tengo tiempo. Y todas esas son respuestas. Bueno, hermanos, en el infierno habrá muchas personas que estarán allí porque no tuvieron tiempo para Dios. O tenemos tiempo para otras cosas. ¿Aló? Y preparamos y nos anticipamos y miramos. Yo no estoy en contra del deporte. A mí me encanta el deporte. Duran 3 horas, fíjate, casi los juegos. Yo los grabo. Así no es. Y sacrificamos algo eterno por cosas temporales. Es que los vientos son las preocupaciones, los afanes del vivir comienzan a golpear nuestras embarcaciones. Y sin nosotros darnos cuenta, comenzamos a naufragar. Y yo oigo a muchos, como dice el canto: perdida ya la fe y la esperanza, la perdí cuando hacia atrás volví a mirar. Hoy yo siento que en mi alma hay un vacío que solo tú, oh Dios, puedes llenar. Y ciego voy por el camino, estoy perdido. Vuelve a mí, te necesito una vez más. No hay que esperar. Hay que afirmar. La Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces me puedo dar cuenta que no hay un ancla. Terminan lejos del muelle, y como nuestra fe y nuestra salvación, nuestra alma no estuvo anclada,
caemos en un naufragio cuando viene la tormenta. Y es precisamente donde el diablo más se preocupa, cuando estamos alejados y viene la tormenta. El escritor de Hebreos nos dice que no seamos como los del Antiguo Testamento. No nos pasen como a ellos, que los ángeles les hablaron a través de Moisés. Una participación en traerle la ley en sus manos en el monte de Sinaí. Mire, vamos a leerlo, que no creo que yo lo invento. Deuteronomio 33, mírelo ahí. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. El verso que sigue, el 2. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir y le esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de ¿qué? Santos, eran ángeles, con la ley de fuego en su mano derecha. Y se escribieron las leyes allí para luego regresar al pueblo. Y luego, hermano, en el Salmo 68, verso 17, los carros de Dios se cuentan por vientenas de millares y de millares. El Señor viene al Sinaí a un santuario. Y luego dice en Hebreos 7:38, este es aquel Moisés que tuvo en la congregación, ¿cuál? La del desierto, con ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibió palabra de vida que le damos y para darnos. Verso 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le deshonraron y en sus corazones se volvieron a Egipto, a la esclavitud donde ellos estaban. Querían eso en su corazón. Verso 53, vosotros pues recibiste la ley por disposición de ángel y no la guardaste. Nosotros no la recibimos por ángeles, nosotros la recibimos del mismo Señor. La palabra, la que ahorita cantamos, yo creo, y la levantamos, yo creo. Bueno, vamos a ver. Esto habla de un pecado deliberado. En otros de tener oídos cerrados a los mandatos de Dios. Y eso trajo retribución y trajo un pago. Mire lo que dice Hebreos 2:2. Pero si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, hermanos, nosotros ya tenemos la salvación. Porque se nos dice que nos ocupemos de ella. Yo no puedo ocuparme de algo que no tengo. ¿Cuántos creen aquí? No voy a mirar, que son salvos. ¿Tú la tienes? Entonces el Señor te dice, ocúpate de ella. Sé diligente. Dale la atención necesaria. No la abandonen. Don't neglect it, because if you do, ¿cómo va a escapar de lo que va a venir? Hay que practicar, que la cuide, que la atienda. Te pide que eche un ancla en tu fe, tu alma y tu salvación en este mundo en que nosotros vivimos. Todo esto nos dice y termina que si no, habrá un naufragio. Yo encuentro muchas personas, ya no voy tanto a las tiendas, y lo encontraron allí. Oh, oye, ¿qué? ¿Tú no? Sí, yo iba. ¿Qué pasó? Me dice, usted sabe. Le digo, no, yo no sé. Dime qué pasó. Y terminan diciendo los afanes, el correr y las cosas. Entonces, hermanos, asegúrate de lo que tú has oído ya por muchos años. Asegúrate de lo que tú has aprendido. Y que navega tu salvación con mucho cuidado y con mucho temblor. Debe prestar mucha atención, mucho cuidado, mucha diligencia. ¿Por qué? Porque mira otra vez, Hebreos 2, del 1 al 2. Por tanto,
porque ya has oído, por lo que te ha sucedido, por lo que has recibido, por lo que Dios ya te ha dado y te ha puesto en tus manos, es necesario que con más, no menos, con más diligencia atendamos a esas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el verso segundo que dice, porque si esa palabra de ellos fue dicha y pagaron un precio, ¿qué de nosotros hoy en día? ¿Cómo escaparemos si descuidamos? En vista de lo que ha sucedido, en vista de la salvación que he recibido y lo que ya sabemos, hermano. Y yo te voy a repetir en la Biblia lo que ya sabemos. ¿Qué dicen los versos que siguen? Criado está sujeto con todo respecto a vuestros amos. Debe decir siervos, pero no sé por qué sale la palabra ahí. No solamente en los buenos, afables, sino en los difíciles de soportar. Sigue diciendo hasta el 21. Porque este merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia, delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente. ¿Qué sigue diciendo? Pues, ¿qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos? Mas si haciendo lo bueno sufrimos y soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El verso 21. Pues para esto fuiste ¿qué? Porque también Cristo padeció igual que nosotros y por nosotros, dejándonos ¿qué? Para que sigáis sus pisadas. El otro verso, el 22. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y mira primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo, oiga, es tiempo que el juicio comience por los de afuera. Dios tiene que enderezar su iglesia. Porque nosotros somos la luz del mundo. Somos los que hemos recibido la salvación. No somos el problema, somos la solución para el mundo. Dios nos ha llamado para a través de nosotros expresar lo que es verdadero, lo que es justo, lo que se debe de hacer, cómo se debe de vivir, cómo debemos comportarnos. Dios nos llama y nos escoge para que usted... Pero ¿qué pasa? Si no lo hace con la iglesia, no lo puede hacer con el mundo. ¿Aló? Entonces Dios quiere un pueblo, gente santa, pueblo santo, adquirido por Dios, para que anunciemos ¿qué? De aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas donde vivíamos a esta luz admirable y gloriosa a la cual Dios te ha traído. Entonces hay que practicarlo, hay que vivirlo. Yo no tengo la fuerza. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que mirar nuestro vivir. Pregunta es, ¿cuál es el cuidado? ¿Cuál es la atención? La ocupación, la diligencia, la importancia que le da a esta salvación tan grande que Dios te ha dado. Sabiendo nosotros esto, mira lo que dice de los últimos tiempos, Timoteo, 2 Timoteo. También debemos de saber esto, que en los últimos días, que postreros, lo que quiere decir, vendrán tiempos ¿qué? Donde tú y yo estamos viviendo. Estamos muy cómodos. Tenemos muchas cosas cómodas, pero los días son peligrosos. Y dice, vendrán, el otro verso que sigue, rapidito, vamos a ir, porque habrán hombres amadores de ¿qué? ¿Cuántos son testigos de eso? No le importa a nadie más. Lo mío es, y lo mío es.
serán soberbios, blasfemos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué más? Sin afecto natural. ¿Usted entiende lo que es eso? Implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El otro verso. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ese es el mundo en que vivimos hoy en día. ¿Aló? Digo, fuera. Pero todavía dentro de la iglesia Dios tiene que enderezar a su iglesia en estos tiempos, para que en estos tiempos podamos ser la luz del mundo en medio de las tinieblas. Y tendrán apariencia de piedad, pero como viven, van a negar la realidad de ella. ¿Qué sigue diciendo? Porque de estos son los que se meten en las casas, se llevan cautivas las mujercillas, cargadas de ¿qué? Arrastradas por diversas concupiscencias, hablando de deseos. ¿Y qué más sigue diciendo? Están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y qué sigue diciendo? Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés en el desierto, lo que leen en la Biblia, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Y el verso 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos que recibieron su retribución. El verso 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y el otro verso, pero persiste tú que eres cristiano, que eres salvo, que Dios te dio la salvación. Tiene que ser diligente, tiene que poner atención, cuidar, ocuparte, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación que ahora tienes por la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermano, en otras palabras, estamos viviendo en unos tiempos donde no podemos bajar la guardia. Porque la Biblia dice que el diablo habla como león rugiente buscando a quien devorar. ¿No dice así la Biblia? Y la escritura, la que hemos leído al principio en el capítulo 2, tiene algo central en lo que aquí viene lo central en lo que estoy hablando, cuando central lo que tenemos que ponerle atención, y es en el verso Hebreos 2, del 1 al 2, pongámoslo rapidito. Por tanto, hay una necesidad que con más diligencia y cuidado atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el otro verso dice, siendo que lo demás, porque la palabra dicha recibió una gran retribución. La palabra aquí es un asunto, dice, ¿cómo escaparemos? Y aquí es donde yo quiero terminar. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos lo que va a venir? Escapar de un lugar que yo te he hablado por 3 domingos. Esta palabra escapar habla de una situación como la de escapar a veces. Usted sabe lo que es escapar de la muerte. Me escapé de un accidente, me escapé de una tragedia, me escapé de una desilusión. Esto es escapar. La idea más común de escapar es, te la pongo, de una prisión. Vamos a ponerlo. Hay 3 grandes prisiones conocidas, que cada uno, prisiones que han existido, y una de las prisiones más comunes de las que han existido, como la de Alcatraz. Casi todo el mundo allí de visita, ¿no? Y gracias a Dios que nada más de visita fuimos a visitar ese lugar, donde
yo entiendo de que uno fue el único que escapó, porque nunca se ha sabido quién, pero de que uno se escapó. Y luego otras como San Quintín y otra que le llaman la isla del diablo, así le llaman a esa prisión, y última que existe en Francia llamada Satoudi. Es una prisión terrible, que de ahí nadie se puede escapar. Son las más terribles que han existido, donde unos cuantos han podido escapar. Y leí y oí de la historia de Edmundo Dante, quien fue acusado falsamente de haber cometido un crimen y fue enviado a esta terrible prisión. En un lugar llamado, ¿cómo le dices? Solitary confinement, ¿cómo se dice? Solitaria, en un lugar solitario. Hasta que un día él conoció a un sacerdote que estaba allí en la cárcel. No sé por qué razón, pero eso no es mi énfasis. Había pasado mucho tiempo tratando de escapar de la prisión, que lo habían acusado falsamente. Y él hizo un hoyo cavando, como había en unas películas que hemos visto, el gran escape. Y se meten y pasan meses haciendo hoyo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y él en esa prisión donde estaba, iba cavando y terminó en la misma prisión de este hombre llamado Edmundo Dante. Tanto trabajo, pero por falta de dirección, terminó dentro de la misma cárcel después de unos cuantos meses en la prisión de este hombre. Y ellos vinieron a ser buenos amigos en la prisión. Y estando allí, al pasar unos años, el sacerdote murió y le dijo a Edmundo Dante: te voy a regalar antes de morir un mapa donde puedes salir de este lugar y cuando salgas encontrarás un gran tesoro. Si algún día te escapa de aquí, búscalo y lo encontrarás. Y la muerte hizo de este sacerdote posible que un día Dante escapara y encontró el tesoro, un tesoro que le aseguró el vivir muchos años financieramente seguro, en un lugar llamado Montecristo. Ese fue el lugar, Montecristo. Qué tremenda historia vino a ser esa. Qué tremenda historia. ¿Cuál su fin? Se escapó y al escaparse encontró algo para darle una seguridad financiera por todo el resto de su vida. Pero hermanos, hay una prisión de la cual nadie ha escapado, ni podrá escapar, llamada infierno. There's no way escapar de allí. Y es la que encontramos en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos nuestra salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el mismo Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Podremos escapar esta gran prisión? ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Aquí le está hablando a nosotros los que ya somos salvos. ¿Cómo? No dice cómo escaparán. No, ¿cómo escaparemos? Nosotros, si descuidamos esta salvación tan grande. No se está hablando de los que no han sido salvos, los incrédulos, los que no han conocido esta salvación, no, sino de aquellos que la han conocido, que la experimentaron, que la vivieron, que han participado de ello, que la tenían. Pero los placeres mundanales, los afanes, la ansiedad, las cosas materiales tomaron prioridades, nuestros intereses personales,
y fueron tomando lugar en nuestras vidas sin darnos cuenta. Los vientos y las corrientes de este mundo comenzaron a alejarnos y comenzamos a deslizarnos, a terminar en un derribe hacia el lugar donde ya no habrá salvación. Y por no cuidar y no ocuparme y poner atención y poner diligencia y no anclar mi fe y mi alma, nos deslizamos. ¿Cómo escaparemos? Esta es la pregunta y la respuesta es: no podemos. Si descuidamos la salvación, no podremos. Quizás para Alcatraz podía haber un escape en la isla del diablo y de la de Francia, Château-d'If, pero para una prisión de la cual nadie ha escapado y escapará, la cual es el infierno, no tiene techo, no puede hollar un hoyo, no hay una escalera, no hay mordida para darle al guardia, sobornarlo, ni tampoco la sentencia se puede disminuir, porque es una prisión eterna. ¿No dice así la Biblia? Entonces, hermanos, hay que entender, esto es lo que Hebreos nos dice a nosotros, que realicemos lo que ya hemos oído acerca de esta gran salvación. En inglés yo le digo a la gente: don't gamble with your soul. ¿Entienden lo que es gambling? No juegues con tu alma. Cuando hablamos de la idea de la salvación, la cual usamos todo el tiempo en la iglesia, ¿qué quiere decir salvo? Cuando hablamos de algunos ser salvo, algunos responden: ¿salvo de qué? La idea de salvación sugiere una clase de escape, rescate de algo presente. Pero cuando la Biblia habla de la salvación, habla de una condición última de la persona, de la cual muchos no escaparán. La Biblia habla de ser salvo del juicio que vendrá. El apóstol Pablo dijo: los que recibieron la palabra, creo que en Hechos capítulo 2:39, vamos a mirarlo, porque para vosotros es la promesa, es para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor llamare. El otro verso: y con otras muchas palabras, mira, le testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación en que vivimos. Hoy ya tienes la salvación con Dios, tu perdón de pecado, vas a ir al cielo, pero todavía te quedan unos años que vivirlo. Y en estos años que te quedan para vivir, cada día la perversidad va creciendo. Cada día el pecado aumenta, no en tamaño, pero en número. Hay diferentes formas de pecar, diferentes maneras de hacer lo que la Biblia llama el pecado, las obras de las tinieblas. Cada día va a ir creciendo. Entonces, hermanos, Pedro le dijo: sed salvo de esta perversa generación. ¿Y qué hacían los que se habían convertido? Verso 42. Perseveraban, diga conmigo, perseveraban en lo que habían aprendido de los apóstoles. ¿Perseveraban en qué? En la comunión. No paraban de reunirse, no paraban de estar en las actividades, hacían todo lo posible, todo el esfuerzo que había que hacer, porque ellos perseveraban en la comunión unos con otros, partían el pan y participaban en las oraciones también, oraban unos con otros, oraban unos por el otro. ¿Qué hacemos nosotros? Los servicios menos concurridos son los de oración. Y eso refleja que tanto creemos en ella. Si tú de veras crees que al orar a Dios y venir al Señor, interceder, Él puede cambiar las cosas, ¿oraríamos? Amén. El verso 46. Otra vez. Y perseveraban unánimes de vez en cuando en el templo. Yo no digo que tiene que estar aquí todo el tiempo, todos los días. Usted sabe que no queremos eso y no podemos eso. Partiendo el pan, ¿dónde? En las reuniones de hogares.
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y como resultado de eso, mira lo que pasaba en el verso que sigue. Alabando a Dios, tenían favor con todo el pueblo y Dios el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de participar de esa salvación. Amén. Entonces esto es serio. Tu salvación es seria porque es un asunto de eternidad con Dios o de una eternidad sin Dios. Entonces es serio este asunto. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hacemos nosotros hoy con nuestra salvación? ¿Somos diligentes? ¿Nos ocupamos de ella? ¿Le damos la atención? Si lo dicho por los ángeles tuvo su castigo cuando se desobedecieron, ¿cuánto más severo, habiendo oído por el Señor primero y confirmada por los que la oyeron? Mira lo que dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos de vez en cuando siempre darle gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Dios lo hizo desde el principio. Para que tuviéramos la salvación mediante ¿qué? La santificación por el Espíritu, la fe y la verdad. Mira lo que dice Efesios 1:4. Según Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces sí hay libertad, pero no para todas las cosas. Hay libertad para vivir esa vida a la cual nos ha llamado. Amén. Entonces, mira el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para que seamos adoptados hijos de Dios suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según a Él le dio la gana. Amén. Y óigame bien, hay algo que el cristiano tiene que hacer una vez que recibe la salvación. El amor de Dios es tan grande que, claro, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no en mi presencia, dijo Pablo solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí viene, dígalo todo. Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor, hermano, porque eso es lo más grande que tú has recibido. Temor y temblor. No miedo de que Él te va a matar, no miedo, temor reverente a las cosas del Señor. Y en este proceso mira el verso 13. ¿Por qué? Porque Dios es que pone en vosotros y produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué no es bueno que Dios te pone el querer y el hacer? Pero tú tienes que llevarlo a la práctica. Exacto. El corazón tiene que estar dispuesto. Dios me dio el querer, porque es más, si no lo pone Él, el querer y el hacer, pobrecito de nosotros, porque de nosotros no hubiera salido. ¿Aló? Entonces Él pone el querer, Él pone el hacer para que tú le respondas a ese querer y a ese hacer. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido hacer cosas y no las hemos hecho? ¿Ah? Yo lo quise, pero no lo hiciste. Tuviste el querer, pero no hiciste. Entonces hay algo que acompaña esta salvación. Es un vivir, es un matrimonio. Tiene que haber una unidad entre la doctrina y la vida que vivimos en nuestro vivir cada día. No deje de orar, no deje de leer la Biblia, no deje de asistir a las reuniones,
no de asistir a la comunión unos con otros. Es luchar contra el hombre viejo. Nuestra vida ahora cristiana es la lucha del hombre viejo que está viciado, está dañado. Lucha contra la naturaleza espiritual que recibimos y la carnal que traemos de Adán. Ese es el vivir cristiano. Mire Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir. Todo el mundo aquí sabe su vida pasada de vivir. ¿No es así? Vamos a despojarnos de ese viejo hombre. Hay cosas que hay que dejarla allá atrás porque te van a impedir vivir la vida a la cual Dios te ha llamado a vivir. Y que está que viciado conforme a deseos que. Y el otro verso, renuévate en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que comenzar a pensar diferente. Si no te gusta lo que tu vida presente está produciendo, cambia la semilla para que te produzca otro fruto. ¿Están conmigo? Y sabe el verso que sigue. Y vístete ahora del nuevo, creado según Dios en la justicia, en santidad y verdad, porque a eso nos escogió y nos llamó para que viviéramos vida santa delante de Él. Y si en este camino pecamos, abogado pues tenemos para con Dios a Jesucristo, el cual es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No es, ¿para qué quiere guardar un pecado en esta vida? I don't know why people want to keep them. Get rid of it. Confiésalo ahora que puede. Y no cuando no vas a poder. Entonces, hermanos, cuando miramos el verso 24, ya lo leímos. Ok. Necesitamos ocuparnos diariamente en esta lucha contra el viejo hombre. Y hablo de la vieja mujer, y esa es una lucha que tiene el cristiano. ¿Cómo escaparemos, hermanos? Si está hablando a los cristianos que han recibido la salvación, no dice cómo escaparán aquellos, los paganos, los pecadores, los inconversos, los impíos, los que no viven la vida con Dios y no la viven sin Dios en desobediencia. Para ellos, ese es su estilo de vivir. Es el estilo de vida que vive la gente. ¿Usted cree que todo el mundo anda pensando en Dios? El que anda en la calle, el que anda en las tiendas. ¿Usted cree que ellos andan thinking about God? Dios no está en sus vidas, en la mayoría. Se acuerdan cuando hay un problema. Habla de un Dios. Hermanos, está hablando de nosotros, cómo nosotros escaparemos de esta salvación tan grande. Y la respuesta es que no podremos escapar si la descuidamos. Déjame terminar con esta pregunta. ¿Qué quiere decir descuidar? ¿Quiere decir algo que tú no aprecias, que no le da valor, que lo abandona, que no lo toma, que lo toma muy livianamente, no es importante, no te ocupa, no eres diligente con lo que tengo? Pues déjame preguntarte otra pregunta. ¿Así es como tú valorizas tu salvación? ¿No la cuidas, no la atiendes, no te ocupa, no buscas tiempo para meditar, para orar, no tienes tiempo para las cosas de Dios? Esa es la manera como tú cuidas eso tan grande. Así es como trata tu salvación. Una salvación que te ha rescatado de un infierno, de una eternidad sin Dios. ¿Qué tanto la cuida? ¿Qué tanto la aprecia? ¿Qué tanto la valora? ¿Qué tanto tiempo le da? ¿Te ocupa? ¿Diligente eres? Digo, si es que la tiene. Porque si no te ocupa y quizá no la atiende, es posible que entonces la razón por la que no lo haces es porque no la tienes. Porque si la tienes y te das cuenta lo que es, la vas a cuidar. Vas a invertir tiempo. Vas a hacer todo lo que esté a tu alcance de tu mano para eso.
Entonces, hermanos, porque si no, pero en realidad crees, pero no crees. Son de los que creen, pero en realidad no creen. Y viven engañados creyendo que creen y vienen cuando tienen tiempo según ellos. Oran, solo ora el que cree a la oración. El que no ora es porque no cree en la oración. O no hará, no buscará cómo, porque no tiene la fe en eso, no cree en eso. ¿Qué tanto escudriña las Escrituras? Y eso fue lo que dijo Jesús, porque escudriñala, porque en ella encontraréis la vida eterna. Yo le dije, la gente pasa mucho tiempo en el Facebook. Yo tengo mi rostro, mi face en este libro. This is my Facebook. Got my face in this. Este es I have my faith in this book. Porque en ella encontraré la vida eterna. Y se escribió no para tratar con lo de afuera. Se escribió para tratar con lo de adentro. Porque es lo de adentro que tiene que ser cambiado. Amén. Entonces, hermanos, hoy en día tenemos que tener our faith and our faith in this book. Amén. Cada domingo el pueblo de Dios se reúne para juntos adorar a Dios. Y agradecido por la salvación que Él me ha dado. ¿No es así? La salvación. Alguien preguntó, vuelvo a repetir, ¿todos los que se reúnen son salvos? Yo respondí, yo no sé. Yo no puedo leer sus corazones. Solo Dios. Cuando usted sale de aquí, esa es una vida entre usted y Dios. Yo no ando detrás de usted a ver dónde se mete. Yo no vivo con usted. Dios no quiere que yo haga eso, ni usted tampoco. Que yo me vaya detrás de usted ahí donde va. No, hermano, eso es imposible. No. Pero sí puedo ver algunos que se esfuerzan más que otros y parecen reconocer su salvación más que otros. Amén. Mire lo que dice en Hebreos. Si termino con estas 3 escrituras, miren, que me crean, termino a tiempo, hermano, porque vamos a participar de las santas comunión. Tiempo donde nos escudriñamos nuestras vidas y donde le decimos al Señor. Amén. Hebreos 2, 1 al 3, lo leemos rápido. Por tanto, hermanos, hay una necesidad de que usted le ponga más diligencia, de que usted atienda a las cosas que usted ha oído, no sea que te deslice. Por lo menos dice el verso 3 también, porque si la palabra ha dicho que pero el 13 me interesa más, el otro que sigue, el 3. ¿Cómo vamos a escapar, hermano? ¿Cómo? Si la descuidamos, la cual habiendo sido ya anunciada y usted viniendo domingo tras domingo, escuchándole y participando. Ahora mira lo que dice Filipenses, otra vez Dios pone, otra vez como Filipenses dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. El verso 15, el 15, por favor, el 15, el que sigue, para que seáis irreprensible y sencillo. ¿Hijo de quién? De Dios. Sin mancha en medio de una generación que y perversa, en medio de la cual resplandecen ustedes como luminares en el mundo. Y mire el verso 16 y termino, hermanos. Asidos, ¿sabe lo que es asido? Es agarrar la palabra para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no corrí en vano y en vano trabajé, y que no viví creyendo que creía cuando verdaderamente yo no creía. ¿Me entienden, hermanos? Hay una iglesia visible aquí, pero hay otra invisible que solo Dios la conoce. Yo no la conozco.
Yo conozco la visible que aquí está, incluyéndome a mí mismo, pero la invisible. Porque Dios le dirá a muchos en aquel día que dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Yo no los conozco, apartaos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, lo que yo quiero, mi deseo, mi anhelo y mi corazón es que todos los que estamos aquí seamos de esa iglesia por la cual el Señor viene por ella. Y si estamos en estos últimos tiempos, hay que poner atención. Yo te hablé de lo que es el lugar, no es así, de lo que van a ir muchos, pero a los que ya tienen la salvación, le estoy diciendo, cuidado, cuídate, no la pierdas, porque si no, no habrá escape. Amén. Y eso es lo que yo tengo en mi corazón, porque sí veo eso, que antes, y de ya, y ya, y ya, y ya. Inclusive liderazgo. ¿Me entiende? Lo veo durmiéndose en sus laureles. Hermanos, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Póngase de pies conmigo. Y yo espero que usted haya recibido esta palabra en el Espíritu de Dios. Porque mi gozo no será, bueno, yo se lo dije. No. That's not going to be mi gozo. Esta salvación tan grande, hermano. Cuando usted la llega a comprender, mucha gente no dice buscar primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás vendrá a nosotros por añadidez. Entonces, hermanos, al tomar esta santa comunión con el Señor, los panes unos con el otro, antes de eso, vamos a hacer una oración. Y si usted hace esa oración de todo corazón, yo no lo sé, pero Dios lo va a saber. ¿Ah? Te dice, Señor, perdóname. Me arrepiento por el cuidado que yo le he dado a lo que tú me diste que costó tanto. La sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Su cuerpo que le entregó en el Calvario. Mas el herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cada cual se apartó por su camino, pero tú cargaste en él el pecado de todos nosotros, Señor. Y yo no tomo eso liviano. Tú me has perdonado y me has asegurado una vida eterna. Y en este mover yo no quiero deslizarme, porque si no, ¿cómo escaparé de ese lugar? Ore conmigo de corazón. Señor Dios, en este día yo te pido que me perdones por el poco cuidado que le he dado a lo que tú me has dado. No he sido diligente, Señor. Otras cosas han sido prioridades en mi vida, pero no he buscado tu reino primero. Y de eso me arrepiento, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mi falta de adoración y de servicio a ti de la manera de vida que es. Y dice que tu juicio comienza primero con la casa de Dios. Tú quieres ordenar nuestras vidas. Tú quieres llevarnos, Señor, a la manera como tú has ordenado las cosas. Y yo hoy reconozco, Señor, perdóname mi inestabilidad, mi falta de atención, mi compromiso contigo, Señor. Estoy agradecido y te pido, Señor, que me limpie de todos mis pecados. Y vengo delante de ti para alcanzar el perdón tuyo, Señor. Y me adelanto y te digo gracias, gracias, Señor, por lo que tú has hecho, lo que harás. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén y amén, hermano. Participemos de la comunión.
A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. Más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Si usted hizo esa oración de veras, de corazón, debe creer que Dios te perdonó. Amén. Entonces usted puede tomar el pan y la copa y juntos participar de ella. Amén. Hable con el Señor, medite mientras espera que llegues. Me acercaste a tu presencia,